Defensa técnica de Silva Checa, doctora. Defensa técnica de Figari, Gers y de Yoshiyama, presente también. Defensa técnica de Bedoya Cámere, buenos días, doctor. Defensa técnica de Tarazona. Defensa técnica de Carmela Paucará. Defensa técnica de Yoshiyama Sasaki. Buenos días. Defensa técnica de Mejía Leca. Muy bien, buenos días. Y defensa técnica de Bertini Vivanco. Muy bien. ¿Ha concurrido defensa pública? No. Muy bien. Vamos a continuar con la presente audiencia. Antes de ello, estoy revisando la documentación y requiero en todo caso que me indiquen en qué parte está. En el caso de Keiko Sofía Fujimori Gucci, entiendo que la defensa ha presentado un contrato, o ha citado un contrato donde supuestamente de la calle Bucaré, creo, ¿no? ¿Es correcto eso? Lo citó en su diapositiva. Así es, señor. ¿Dónde está ese elemento de convicción, doctora? Recuerdo habérselo dejado. Si no es así, No es se lo así. presento en la tarde. Lo más pronto posible. Por supuesto. ¿Ya? Requiero ese documento, ¿ya? Respecto a el caso de este contrato, ¿ya? Voy a requerir, en todo caso voy a incidir cuando sea conveniente porque he estado revisando y no lo ha presentado. ¿Ya? No lo he presentado. No lo he presentado. Bueno, en todo caso le doy la posibilidad para que lo presente. Y también para ponerlo en conocimiento, porque estoy verificando justamente toda la información que es abultada, estoy verificando toda la información tanto de la Fiscalía como de la Defensa. El segundo tema tiene que ver con Silva Checa. Entiendo de que a Silva Checa se le ha imputado el delito de lavado de activos por un tema de coordinación, ¿no? Respecto a actos de lavado. ¿Es correcto eso? ¿Cuál es el asesoramiento? Asesoramiento respecto a actos de lavado. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el elemento de convicción que de manera directa hace alusión a eso, doctor? A ver, por favor, quisiera que... Bueno, las declaraciones que presta el testigo protegido, el 2017-55-3. 3, lo menciona directamente a, digamos, esos... o sea, yo lo que le estoy preguntando es algo muy concreto y muy preciso. Si desea, en todo caso, le doy unos minutos antes de pasar al siguiente investigado. Lo que le estoy preguntando es elemento de convicción directo que habla acerca del asesoramiento en actos de lavado, lo que usted ha imputado. Entonces, lo que quiero es precisión, que de manera, quiero saber si usted ha citado algún elemento de convicción de carácter directo o indirecto sobre eso. Y si es directo, ¿qué elemento de convicción? ¿Y en qué parte está ese punto? ¿1, 2 elementos o 3? ¿Ya? Para hacer la precisión y para poder dar. Dígame, doctora. Sí, doctor. En realidad, esa pregunta entiendo que usted lo hizo. ¿Cuál es el elemento de convicción Sí. directo? Y el señor fiscal en el debate pasado lo respondió. Entonces no entiendo la insistencia en ello. El señor fiscal lo ha precisado ya. No, justamente lo que estoy pidiendo es la precisión, porque tengo que revisar toda la documentación. Porque, bueno, evidentemente no hay directo que... Usted había preguntado... Por eso le preguntaré si será directo o indirecto, pero que se vincula al investigado. No es quiero cerrar este tema porque quiero tener en claro los datos sobre eso, para poder pasar al siguiente investigado. ¿Requiere unos minutos, doctor? No, señor magistrado, yo había dado cuenta, además de los elementos que se pueden generar en base a un juicio de inferencia lógica, había señalado la declaración del testigo protegido 55.3 del 14 de octubre del 2018. Ya. En él se hace la descripción precisamente de cómo era este mecanismo desde el momento que Pierre Figari, Ana Gers y Keiko Sofía Fujimori Gucci se reúnen con el congresista Rolando Reategui y estos le dicen que habían recibido dinero donado que precisamente tenía que ser entregado a personas que deberían dar sus nombres para que aparecieran como aportantes. En el desarrollo de esa declaración es que el testigo protegido señala de que tiene conocimiento precisamente de que quien interviene como un asesor en la sombra es Vicente Silva Checa. En el desarrollo de la declaración de esta presente declaración señalan también, por ejemplo, a la presencia de Luis Mejía Leca, quien es el operador directo de Ana Gers, Pierre Figari y Keiko Fujimori. Dice que en el 2011, siendo el personero alterno, él hacía todas las coordinaciones a nivel nacional
y era enviado a todas las partes del Perú, tanto repartiendo como cobrando dinero, aprovechando su cargo. Tengo conocimiento que cuando había problemas, Luis Mejía llevaba dinero y cuando los candidatos tenían problemas, él los cobraba a los candidatos para solucionar el problema. En realidad, los que siempre tomaban las decisiones son Keiko Fujimori, Ana Hertz, Pierre Figari y Vicente Silva Checa, quienes mandaban a Mejía Leca para solucionar cualquier problema que atañe a Fuerza 2011. O sea, es en ese contexto que el señor señala la presencia de Vicente Silva Checa, pero en el acto en sí de que le indican, acá está el dinero para que lo puedas entregar, menciona a Pierre Figari, Ana Hertz y Keiko Sofía Fujimori Iguchi. En el contexto de que esta persona tiene una participación, como él lo indica, en la sombra o escondido, que no aparece directamente, lo menciona Vicente Silva Checa. Muy bien, ¿algo que decir sobre eso, doctora, para cerrar el tema? Sí, doctor, efectivamente el señor fiscal está citando la declaración del 14 de octubre del testigo protegido 55.3 y como bien dice el señor fiscal, el testigo protegido señala su colaboración de otras personas y no de Vicente Silva, menciona otros nombres y no de Vicente Silva cuando se trata de temas relacionados a aportes, a conseguir testigos falsos, etcétera. Para Vicente Silva Checa no menciona eso, como bien dice el señor fiscal. La única parte en la cual menciona el señor Vicente Silva Checa es en una reunión para temas ajenos a financiamiento, temas ajenos a aportes, específicamente en esa declaración del 14 de octubre dice para una reunión para ver temas de inscripción del partido y en otra dice que es para proyectos de ley, temas que evidentemente usted va a poder revisar y ahí se dará cuenta que no tiene nada que ver y con los temas que se le imputan. Muy bien, vemos muy bien, lo que pasa es que les anuncio a las partes de que estoy revisando la información justamente tanto de la Fiscalía como de la Defensa para tener ya los datos exactos y a veces, por ejemplo, no he ubicado un documento que se lo estoy solicitando también, ¿no? Si estoy revisando, si voy a requerir más, se lo voy a hacer presente a quienes ya hemos trabajado, me refiero de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de Vicente Silva Checa y de Pierre Figari. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, doctor. Adelante, doctor. Sí. Usted va a indicar respecto a qué imputado va a trabajar y puede empezar. Jaime Yoshiyama Tanaka. Muchas gracias. Bien, voy a iniciar la exposición respecto a Jaime Yoshiyama Tanaka, respecto a lo que corresponde el primer presupuesto procesal. Como ya se ha venido indicando en esta audiencia continua por el principio de unidad y remisión a la motivación por parte del Ministerio Público, se ha señalado sobre la existencia de esta organización criminal. Para ello se ha indicado de que existe una organización institucional dentro de la cual se habría constituido una organización criminal. Se ha señalado que la organización institucional está dada o está configurada en el Estatuto de Fuerza 2011, que se encuentra registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, y que fuera remitido con el oficio 3288-2018-DNROP Jurado Nacional de Elecciones, que fue remitido el 12 de febrero del 2018. Como se verá, el Comité Ejecutivo Nacional listaba un número importante de personas, desde Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente, segundo como Jaime Yoshiyama Tanaka como secretario general, Jorge Treyes, subsecretario general, Ana Hertz de Vega, secretario organizacional, Augusto Bedoya Cámara, secretario de Economía, Isaura Delgado, secretaria de Prensa y Difusión, María Mendoza, secretaria de la Mujer, Kenji Fujimori, secretario de Juventudes, Wendy Takahashi, secretario de Ética y Disciplina, Pierre Figari Mendoza, secretario de Justicia, Adriana Tarazona, secretario de Actas, Antonita Gutiérrez Rosati, secretaria de Medio Ambiente. Como verá, y eso es lo que quiero que se entienda, era un número importante de personas que debían tener algún tipo de capacidad de decisión. Sin embargo, tan solo fueron algunas de estas. Para la presente presentación solamente vamos a hacer mención de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien, según el estatuto, tenía la función de secretario general. Pues bien, la relación que sostenía esta persona con Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ella ha señalado, en su declaración del 28 de diciembre del 2017, que Jaime Yoshiyama ha sido secretario general de Fuerza Popular antes, conocido el partido como 2011, hasta el año 2014. Ella indica, y eso hecho,
la diferencia respecto a los demás coimputados como Bedoya Cámara, como Luis Mejía Leca, que mantiene una relación amical. Esta relación amical, como ella lo señala, solamente es exclusiva entre Ana Gers de Vega, Pierre Figari y Jaime Yoshiyama. Hay que entender cuál ha sido la actuación que ha tenido Jaime Yoshiyama en la campaña electoral del 2011, y bien es preguntarle a Antonieta Gutiérrez de Rosati, que en su declaración del 15 de octubre del 2018 nos ha señalado. Se le preguntó en la pregunta número 35 para que diga quién se encargaba de contratar la publicidad de campaña en los medios de comunicación para la campaña del año 2011. Ella contestó: el comité itinerante del CEN decidía y coordinaba con la agencia de medios, y luego que adquieren los compromisos, el área de tesorería coordinaba el pago y suscripción de los contratos. Pregunta 36, para que diga quién conformaba el comité itinerante que hizo mención en su respuesta anterior. Este comité estaba conformado por el señor Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Jorge Treyes. Ellos son los que conversaban con los agentes de medio. Ellos fueron el órgano decidor. 37, para que digas quiénes decidían los gastos que iban a efectuarse en la campaña electoral. Señaló: los miembros del CEN. La tesorería no tenía decisión sobre ello. Éramos un órgano ejecutor. Nosotros cumplíamos con la orden que tomaba el CEN. Como se entenderá, lo que nos está señalando quien fuera tesorera alterna para esa campaña nos indica que quien tenía ese manejo sobre la campaña, ese manejo administrativo, ese manejo de recursos, precisamente es Jaime Yoshiyama Tanaka. Pero lo que debe llamar la atención y poner nota sobre la actuación o participación que tuvo esta persona es cuando la propia Antonieta Gutiérrez Rosati, el 14 de octubre, en su declaración nos señala lo siguiente. Pregunta número 5. Se le pregunta por Yoshiyama Tanaka y nos indica que era el secretario, era una persona muy preocupada por gestionar los planes de trabajo organizacional y la forma en que estos debían enfrentar económicamente. La tesorera nos está señalando, y esto lo resalto, que Jaime Yoshiyama Tanaka era la persona que estaba preocupada precisamente de los temas económicos. En la pregunta número 6, se le pregunta nuevamente por la capacidad de decisión que tienen los directivos o dirigentes del Partido Fuerza 2011. Ella indicó que Jaime Yoshiyama Tanaka tenía la capacidad a todo nivel por ser el secretario general y segunda persona en el partido. Quisiera resaltar también las evidencias que se hallaron en el allanamiento que se hizo a la vivienda de Jaime Yoshiyama Tanaka. Esto ubicado en calle Las Moreras 361, urbanización Camacho, La Molina, el 6 de marzo del 2018. En dicho inmueble, lo que hemos determinado, por ejemplo, es lo siguiente. En el punto 38 del acta de allanamiento se deja constancia que a las 16 horas el representante del Ministerio Público determina lo siguiente. Se deja constancia que en uno de los archivadores Palanca se encuentra un contrato artístico suscrito por una parte Fuerza 2011, representado por Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, y de la otra parte Festival Música SAC, y 2 folios. Este contrato se suscribe por el monto de $5.000 americanos. Seguidamente se deja constancia que este archivador Palanca tiene como rótulo documentos de campaña. Con ello, señor magistrado, estoy estableciendo de que en efecto Jaime Yoshiyama Tanaka, aun cuando su defensa pretenderá negarlo, sí tenía un manejo respecto a lo que implicaba el uso de recursos y manejos de la administración en lo que correspondía a la campaña del año 2011. Pero también tenemos y contamos con la declaración de Patricia Copero del Valle. En la declaración del 18 de octubre del 2018, esta persona nos ha señalado lo siguiente.
que fue testigo de una llamada que recibió Jorge Yoshiyama Sasaki, estando ella en su oficina. Era Keiko Fujimori quien le hablaba acerca de cómo iba la campaña a este último, Jorge Yoshiyama Sasaki. Luego este colgó y le contó a la testigo y a su esposo que había llamado Keiko para señalarle que estaba preocupada por la campaña, refiriéndoles que había que seguir apoyándola. Sigue señalando la testigo. En las visitas que hacía Jorge Yoshiyama Sasaki, siempre mencionaba las reuniones que sostenía con su tío Jaime Yoshiyama para ver los avances de la campaña. Jaime Yoshiyama, como se está determinando, era una persona directamente vinculada a lo que venía a ser el proceso de la campaña. Ahora bien, hemos señalado que la organización criminal respecto a Jaime Yoshiyama, y más adelante lo señalaremos seguramente respecto a Augusto Mario Bedoya Cámara, está ubicado en un segundo nivel, que es el nivel de los captadores de los activos ilícitos. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, aun cuando desempeñaba el cargo de secretario nacional general y no el de tesorero, y Augusto Mario Bedoya Cámara, el cargo de secretario nacional de Economía y no el de tesorero, vamos a darnos cuenta cómo se han encargado de recabar el activo ilícito. Y esto lo digo y siempre traigo a colación el Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional, en donde ha establecido esta sala que en ese orden, una estructura partidaria, no se equipara a una organización criminal. Empero, sí se constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y busquen crear una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria. Y en efecto, el testigo protegido, a quienes la defensa están tratando durante estos días, y entiendo las jornadas que se van a venir, de desacreditarlo, sin embargo, nos ha dado información que ha sido acreditada y corroborada tanto en sus declaraciones del 14 y 17 de octubre como la información que éste ha proporcionado. Y lo digo ¿por qué? Porque la fuente de información, porque ha sido una fuente de información directa, porque nos ha indicado precisamente cómo ha sido el funcionamiento de la estructura del partido político. Sin él no hubiésemos podido precisamente determinar quiénes eran quienes componían la cúpula, constituido por Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Ana Gers de Vega y Pierre Figari. Nos ha indicado cómo ha sido el proceso de adopción de decisiones y claro está, nos ha mostrado quiénes eran el lado visible compuesto por Pierre Figari, Ana Gers de Vega y Keiko Fujimori Gucci. Pero sin embargo en este proceso de decisiones él nos ha indicado precisamente que estaba presente Vicente Silva Checa, como aquella persona que participaba en esta cúpula. Ahora bien, hay que tener en cuenta un aspecto bastante importante respecto a las organizaciones criminales, es la permanencia en el tiempo, porque el testigo protegido nos ha señalado, tanto en su declaración del 14 y del 17, que deberá ser analizada o valorada como un solo acto. Nos ha señalado cómo es que las decisiones se tomaban en un primer lugar, en alguna casa de las personas. Luego nos ha señalado cómo fue las decisiones que se tomaban en la casa de la urbanización Neptuno. Luego viene la casa de Bucaré y finalmente, o posteriormente, perdón, la casa de Joaquín Ramírez para terminar en lo que viene a ser la casa actualmente de Girón Morochucos. Y es en este punto que debe poner una nota de atención. ¿Por qué? Porque la defensa busca como un contraindicio decir, el testigo refirió que en el año 2011 nuestra presencia partidaria en la casa Bucaré. Por eso digo, el acto es uno solo. Y en su declaración del 17 de octubre él señala, diciendo, no, los lugares donde hemos desarrollado esta actividad son los que he mencionado. En el 2011, urbanización Neptuno. Y luego del 2011 es que nos vamos a Bucaré.
Por lo tanto, ese contraindicio que pretendería la defensa argumentar como para desacreditar al testigo no es cierto, porque el propio testigo hace esa precisión en la declaración del 17 de octubre del 2018. También ha dado muestras sobre cuáles son estas redes de impunidad que ha buscado esta organización construir. Volví a citar a Alfonso Quirós, en donde nos hace una comparación entre las redes de corrupción que había sostenido, armado o alcanzado Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos. El primero se encargaba fundamentalmente de la política, con una imagen mediática populista, y el segundo negociaba ilícitamente. Precisamente en este ocultamiento, en este ensombrecimiento que debe tener un asesor, es donde se ubica Vicente Silva Checa. Y se ha indicado hasta la saciedad, cuando se ha dado lectura a la sentencia del caso expediente AB 33-2013 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, la sentencia del 30 de septiembre. Dígame, doctora. Doctor, disculpe, otra vez estamos en la exposición, en el debate, entiendo, del señor Yoshiyama, y eso ya se ha debatido, ya se ha precisado. Sí, pero por cada investigado tiene que ser doctora. Entonces, justamente estamos discutiendo por cada investigado. Nos estamos tomando el tiempo para que justamente uno de los cuestionamientos que ha hecho la defensa es que el fiscal exponga de manera individualizada por cada investigado. Entiendo que a veces va a haber reiterancias por el tema de que también se está imputando una presunta organización criminal, pero la razón por la cual está presentando, y lo ha hecho ya una y prácticamente esta sería la cuarta vez, es por el tema de que estamos tratando el caso particular de Yoshiyama. Sí. Pero que se tenga en cuenta la regla que usted fijó la anterior sesión, Sí. dijo que en todo caso si el fiscal hacía alusión a elementos, tenía que precisar la vinculación ahora con... No, eso es en estos momentos estamos trabajando con Yoshiyama. Claro, pero tendría Sí. que precisar la vinculación que Sí, tendría con pero Yoshiyama, todavía no recién asociarlo. está empezando su desarrollo. Justamente eso es lo que quiero evitar, que haya interrupciones, porque esto no va a ser fluida la audiencia. Ok, doctor. Muy bien. Adelante, continúe, doctor. Y como lo había anunciado en las sesiones pasadas, tal vez una estrategia de la defensa es de que durante esta semana la Sala Penal de Apelaciones tenga una decisión o tome una decisión respecto a la recusación que se ha formulado contra su persona, señor juez, señor magistrado. Nos demoraremos 10 días, probablemente sustentando uno por uno de los imputados aquí presentes, pero con la misma firmeza seguiré indicando cuáles son los cargos de imputación que tenemos contra estos investigados. Pues bien, estaba indicando de que esta sentencia del caso compra de medios de Fujimori, precisamente se indicaba cuál es la vinculación de Vicente Silva Checa, y lo dice textualmente: para ocultar este comportamiento doloso, se dispuso que en dicha operación figure como comprador Vicente Silva Checa, quien precisamente el 6 de noviembre de 1999 se había entregado $2 millones en las oficinas del CIN. Fujimori fue quien tomó la decisión de apropiarse de fondos públicos y determinó su modo de ejecución, coordinando estas actividades con el asesor Vladimiro Montesinos. Pero también la defensa de uno de ellos nos alcanzó la resolución de la Cuarta Sala Penal Especial, la sentencia 23 de agosto del 2013, donde se lo excluía por haber prescrito la acción penal en el expediente 55-2001. En uno de sus párrafos o considerandos de la citada resolución se señalaba: mediante sentencia anticipada el 14 de enero del 2009, se condenó a Vladimiro Montesinos como autor del delito peculado por haber adquirido el 75% de las acciones de Cable Canal de Noticias de propiedad de Manuel Ulloa a nombre de Vicente Silva Checa por $2 millones. Queda establecida la vinculación de Vicente Silva Checa con el ex asesor Vladimiro Montesinos. Y lo digo ¿por qué? Porque esta persona es la que cuenta con esa experticia sobre aquellos actos del montesinismo que hoy día son recogidos precisamente en esta presunta organización para poder configurar el delito que estamos imputando. Y lo dice el propio Vicente Silva Checa en su declaración del 18 de octubre del 2018, que en el año 2011, con toda seguridad, no recuerda, pero tampoco descarta haberse reunido en alguna oportunidad con el señor Aguinaga, que es su amigo de muchos años,
pero dice también que ha conversado con Jaime Yoshiyama sobre temas legales de la campaña. Se pregunta, ¿cuáles son los elementos para vincular a Silva Checa con Yoshiyama? Pues no solamente está la declaración del testigo protegido que lo sitúa a Silva Checa dentro de la cúpula del poder, sino que el propio Silva Checa está haciendo un reconocimiento de que esta persona, o sea, él, ha tenido una participación en la campaña. Claro, se ubica desde el aspecto legal, porque esa es la estrategia de defensa o la posición de defensa que nos quiere señalar. Pero hemos visto que no solamente de legalidad actuaba con Vladimiro Montesinos, sino que también de otros aspectos ilícitos para configurar o llegar al resultado de sus planes. Se nos ha pedido hasta la saciedad corroboración y lo ha indicado. Con la información hemos allanado el inmueble de Silva Checa, producto de la información que nos dio el testigo protegido. Hemos ido a la calle Mariscal La Cerdeña, 112, del departamento 301, San Isidro. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en ese domicilio? Un documento denominado Efectos y Contingencias y una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acciones inmediatas. En el desarrollo de la audiencia, la defensa de Keiko Fujimori Gucci pretendió establecer que este documento era de su autoría. Pero si nos situamos a los temas que se hacen relación en ese documento, vamos a determinar que no solamente se hace referencia a Keiko Sofía Fujimori Gucci, sino que el caso 55-2017 trata sobre la actuación que debe tener Jaime Yoshiyama en el desarrollo del proceso. Se hace la indicación de que Jaime Yoshiyama Tanaka, una vez que se ha abstenido a declarar, sería pertinente que proceda a brindar su descargo, a declarar ante la Fiscalía para que la Fiscalía esto no lo tome como algún indicio negativo en su contra. Además de este documento se hace referencia a los casos 12-2016 y el caso 80-2017, en donde no tiene ninguna intervención Jaime Yoshiyama, pero como lo estamos viendo, está vinculado precisamente porque son temas que a Vicente Silva Checa estaba tomando conocimiento. Como lo dice Prado Saldarriaga, la criminalidad organizada requiere construir o solventar mecanismos de impunidad que puedan preservarle de las agencias de control social, fiscalía judicial. En la actualidad, las funciones de protección extrema de las organizaciones criminales alcanzan mayor eficiencia con la intervención de las células de infiltración. ¿Y por qué lo digo, señor magistrado? Por estas manifestaciones de la organización, estas redes de encubrimiento e impunidad. Y lo he reiterado, el testigo protegido nos ha dado información el 17 de octubre del 2018, en donde nos ha indicado la finalidad de Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos, con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido Fuerza Popular, específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quien además quieren destruir. No solamente nos ha dado esa manifestación que se está corroborando con el apoyo que es notorio respecto a esta figura de la entidad del Ministerio Público, sino también nos ha entregado los chats de la botica que hemos dado lectura y que la defensa tiene conocimiento porque hemos hecho una lectura íntegra de los mismos en donde se determina cuáles son las decisiones que van adoptando respecto al Ministerio Público y respecto al fiscal que va conociendo los casos contra ellos. También se ha dado cuenta del testigo protegido 2017-55-4 del 16 de octubre del 2018, en donde él ha reconocido y señalado de que hubo una reunión entre César Inostroza y Keiko Fujimori. E incluso nos ha indicado de que precisamente esa reunión era porque César Inostroza iba a recibir uno de los casos que se estaba ventilando respecto al partido de Fuerza Popular y consideraba a César Inostroza que precisamente con esto iba a tener el apoyo político.
Además, he hecho mención a la declaración de Eric Giovanni Mato Monge del 16 de octubre del 2018. Dicha persona nos ha indicado respecto al sobrino de Jaime Yoshiyama lo siguiente. Jorge Yoshiyama Sasaki estaba preocupado por las llamadas telefónicas porque se le molestaba si lo llamaban. Él indicaba que tenían que hacerlo por WhatsApp porque tenía temor a que lo estén grabando. Después de lo sucedido con el juez Inostroza, que había sido destituido por el problema de los cuellos blancos, yo le pregunté si estaba preocupado por eso, y Jorge Yoshiyama me indicó que sí estaba preocupado, y ahora podía pasar cualquier cosa. Recién declaro estos hechos como ha sucedido porque he sentido temor de Jorge Yoshiyama, porque él me había indicado que había tomado esta acción contra las personas que se habían metido a su casa, y yo le entendí que había tomado justicia por propia mano. Eso es lo que nos dicen las personas sobre estas manifestaciones que nos tienen precisamente que ubicar en que estamos ante una organización criminal. El objetivo de esta organización criminal, como lo he indicado, enquistada en el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tiene entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos que provienen de los actos de corrupción ejercidos por la empresa Odebrecht para retribuirlo mediante obras sobrevaluadas, fiscalización legislativa laxa o ineficiente control judicial. He establecido que el delito determinante, el delito fuente, la actividad criminal previa es el delito de corrupción de funcionario. Todo esto se ha establecido en ese acuerdo que firma la autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica con la empresa Odebrecht, que respecto al Perú, en el punto 66 establece que entre los años 2005 y 2014 hubieron pagos corruptos por 29 millones de dólares por obras que beneficiaron con 143 millones a la empresa. En el punto 67 he establecido de que Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos por 20 millones desde el año 2005 al año 2008, ubicándonos como un contexto temporal antes del hecho objeto de imputación. He señalado el conocimiento de la actividad criminal de Odebrecht, ya que Jorge Barat en su declaración había señalado el papel del legislativo era importante y con las donaciones se buscaba precisamente tener acceso a la campaña. He indicado que la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-Sur, a pesar de que era manifiesta la irregularidad, de que no se podía suscribir el contrato de concesión porque la Contraloría General de la República había informado de que la empresa Odebrecht mantenía litigios con el Estado. Sin embargo, este informe fue aprobado con la participación de Keiko Sofía Fujimori Gucci. He hecho mención a la declaración de quien fuera el congresista Renzo Reyardo Barreto, quien el 7 de julio del 2018 nos ha indicado de que él informó al Pleno precisamente que a pesar de que el informe de la comisión había pasado al Pleno, se presentaban estas irregularidades, por lo cual no debió ser aprobado. He señalado, señor magistrado, sobre la procedencia de los activos, de cómo funciona u opera la división de operaciones estructuradas. He indicado cómo ha sido la participación tanto de cada uno de los funcionarios de esta empresa, que a cualquier decisión de Marcelo Odebrecht, esta se tenía que ejecutar, que en el caso del Perú las solicitudes eran generadas por Jorge Barata, aprobadas por el líder para Latinoamérica, Luis Mameri, y que las personas que formaban parte de la división de operaciones estructurada, en este caso, como la persona de Miglacho, no tenían por qué tener conocimiento quién era el beneficiario final, ni cómo es que el dinero, el activo, iba a ser recibido por el solicitante, que en este caso era Jorge Barata. Señor fiscal, no quería interrumpirlo, pero si requiere hacer una pausa, entiendo que usted está argumentando solo. Usted me dirá, si requiere un tiempo, no tengo ningún problema para que usted se pueda recuperar. Cáramelo, si me permite un No, minuto. no tengo problema. Okay. Ya, vamos a suspender unos minutos, ¿ya? Usted me dice, por favor.